De frente. ¿Qué tal? Les saludo con afecto, soy Víctor Hugo Hernández y le doy la bienvenida a un programa más de Frente, un ejercicio de periodismo de opinión, donde junto con compañeros de los diferentes sistemas de meganoticias en el país, hablamos y opinamos sobre cómo se ven, cómo se sienten, cómo están esos asuntos que tienen que ver con la opinión pública y que pensamos puede ser de interés para usted. Le doy la bienvenida con afecto a mi compañero y amigo Andrés Villarreal de Meganoticias Culiacán, allá en Sinaloa. ¿Qué tal, Andrés? Te saludo, Víctor, como siempre, afectuosamente y listos para empezar. Así es, listos. Explicamos la estructura del programa. En los siguientes minutos hablaremos sobre el trabajo que se publica hoy a través de dos destacados columnistas, Amparo Casar y Manuel Jáuregui. Y además analizaremos el ambiente social y político desde tres vertientes. En la columna de hoy, en Excelsior, María Amparo Casar, investigadora del CIDE, bajo el título de Intolerancia o Traspiés, pone en la mesa del debate un tema particularmente álgido y necesario: la relación de los medios de comunicación con el poder. Critica, y con razón y argumentos, de cómo será ahora la relación con Andrés Manuel López Obrador. Pregunta, ¿verdad? Y también, de lo poco que sabemos, en lo que se habla, los gastos de comunicación se van a reducir por lo menos en un 50%. ¿Qué efectos tendrá esto desde tu punto de vista, Andrés? Bueno, sabemos que esta relación de los medios con el poder en México tiene una historia que no es nada presumible, sino por el contrario, los medios de información, los periódicos, las televisoras en México han tenido una relación en los últimos 50 años, digamos, en una buena mitad del siglo XX y en todo lo que va del siglo XXI, pues áspera en algunos de los momentos y en otros de complicidad, vía, por supuesto, los recursos que maneja la Presidencia de la República, los gobiernos locales, las gubernaturas de los estados. Han hecho esta complicidad que, por supuesto, no beneficia en nada a los ciudadanos, no beneficia en nada a los televidentes ni a los lectores. Esa relación de complicidad que se ha ido rompiendo, también hay que decirlo, y que ha permitido que una gran mayoría de medios, cada vez una franja más ancha de medios, tenga la libertad suficiente y que no dependan de manera directa de los gastos del gobierno. Pero aún así, me parece que queda claro que empezaremos a ver una relación distinta con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No digo que mejor ni peor, solamente distinta. Y diferente. La información más reciente que tenemos, Víctor, en este informe que se hizo entre medios y organizaciones no gubernamentales, este gasto excesivo que hizo Enrique Peña Nieto para los medios de información, y te da una pincelada de lo que ocurrió en los últimos tiempos. Y no hay más relación perversa que la que se puede hacer con los recursos públicos y los medios. Eso se tiene que terminar definitivamente. Yo estoy completamente de acuerdo en ese sentido. Definitivamente esa reducción de 50%, que es el primer atisbo o mensaje que recibimos en cuanto a cómo será la relación, va a poner en aprietos a no pocos empresarios del periodismo, sobre todo del periodismo oficialista, pero que puede redundar en algo beneficio también para el ciudadano, Así lo veo yo. Podrían quedar aquellos medios realmente objetivos, realmente capaces de generar análisis, contenidos, y no aquellos que sirven de paleros y con un oficialismo espantoso, que lo sabemos quiénes son, a veces no lo decimos. Y también, dicho sea de paso, algunos otros medios históricamente fuertes y poderosos se van a ver en aprietos. Pero, Víctor, al final esto es solo un elemento, es decir, reducir el 50% del gasto en medios, si es que realmente lo hace de esa manera Andrés Manuel López Obrador a través del gobierno federal, es solo un elemento. En realidad hay muchos más que giran en esta órbita alrededor de la relación de los medios con el poder, y que es necesario, por supuesto, darles una revisión sobre otra óptica muy distinta a la que la historia actualmente nos ha enseñado en México. Pues vaya, veremos y platicaremos, porque eso definitivamente también nos incumbe a nosotros. Pero en fin, no siempre somos protagónicos en esto, ni seremos protagonistas. En una segunda opinión, publicada en el periódico Reforma, bajo el título, Sedasol, Manuel J. Jáuregui, analista, vuelve a mencionar a los personajes que se están tornando tóxicos. Menciona uno en particular, Rosario Robles. Y esto en mucho
por la débil defensa que ha hecho este funcionario, luego de que se supiera que en Cedesol, este organismo hecho para combatir la pobreza, de manera criminal se han desviado por lo menos 700 millones de pesos. ¿Qué te parece? Bueno, digamos, es la historia, digamos, que ha caracterizado a este sexenio que está por terminar de Enrique Peña Nieto y a muchas gubernaturas en los estados de este país. Es decir, la constante ha sido temas, cada estado tiene su Rosario Robles, cada gobierno federal incluso ha tenido su Rosario Robles. Es decir, no podemos cargarle todas las pulgas a Rosario Robles. En realidad es una constante del gobierno de Enrique Peña Nieto y de muchos gobiernos de los estados. Estos casos en los cuales no hay una transparencia en el manejo de los recursos. El mejor ejemplo es esta investigación de Animal Político de la estafa maestra, donde va expulgando lo que ocurrió, no en una secretaría, Víctor, en un número importante de secretarías y dependencias públicas que de manera sistemática encontraron un modus operandi para estar liberando recursos y que no supimos nunca dónde quedaron. Es decir, el tema Rosario Robles en realidad es solo por decir uno de los muchos casos que sería sí necesario investigar del gobierno de Enrique Peña Nieto, porque esto no puede ser, como en algunas ocasiones ha dado a entender el nuevo gobierno, que pareciera ser solo un borrón y cuenta nueva. Eso no puede quedar así. Y no me refiero únicamente, insisto, a Rosario Robles. Esto salpica incluso a José Antonio Mida, quien fue el candidato presidencial del PRI. En algún momento también, como recordarás, secretario de Desarrollo Social. Y además, Andrés, mira, yo estoy de acuerdo, no debemos cargarle todas las pulgas a un solo funcionario, pero en el caso de la señora Robles, contra la cual pues yo no tengo nada en lo particular, sí ofende y lastima que sea un tema fundamental, porque estamos hablando de una dependencia que precisamente su objetivo es paliar, luchar contra la pobreza. Y por otro lado, no sé si estás de acuerdo conmigo, ha hecho una defensa muy débil de su posición, al decir, yo no soy responsable, a mí investíguenme, pero oye, ella estaba al frente de todo esto. ¿Tú crees que no sabía de esos movimientos? Yo lo que creo, Víctor, es que no es menor corrupción si se trata del Banco de México o si se trata de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, si se trata de la Secretaría de Gobierno, etcétera. Es igual, pues, o sea, pensar que el caso es más grave porque se está tratando con pobres. No, tan grave es la corrupción si estamos hablando del tema de educación. Es decir, no es un asunto de ver cuál es más grave o cuál es menos, sino cuál es el tema de una investigación real a fondo en los temas de corrupción que no conocemos en este país. Y las pocas, Víctor, que existen se les caen a la PGR. Pues caramba, ese sin duda va a ser un tema obligado para la próxima administración, porque independientemente de que haya dicho que perdón y olvido, es algo que demanda hoy en día la sociedad y exige cuentas. Yo creo que eso no va a poder dejarse pasar por alto. Pero bueno, pasemos al análisis. Hoy se habla ya con mucho interés de la conformación del Congreso, ese otro poder político que es la clave en el país y en los estados por las decisiones que ahí se toman y que terminan afectando la vida de todos. La pregunta es, ¿serán los congresos un contrapeso? No un obstáculo, digo, un contrapeso correcto para un hombre tan importante, tan fuerte como va a ser en este caso Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República. ¿Cuál es tu opinión? Y más a la luz de ciertos personajes que, caray, comienzan a generar problemas. Sí, Víctor. Además, yo creo que va a dar mucha información el Congreso y en la conformación en la que ha quedado en este momento con una clarísima mayoría del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, del partido Morena, una clarísima ventaja, que eso le dará o le permitirá no tener que, digamos, envolverse en una serie de negociaciones que resultan políticamente muy complicadas. Yo personalmente creo en los gobiernos de mayorías, es decir, no me espanta que Morena tenga mayoría en el Congreso, sino por el contrario, creo que aquí vamos a ver de qué están hechos los otros partidos, Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, qué tan preparados
preparados están para ser oposición. Ninguno de los dos está muy acostumbrado. El PAN sí, porque tiene muchísima historia, pero en los últimos 12 años, es decir, a partir del año 2000, no ha demostrado ser una importante oposición. Pero sí me parece muy importante, Víctor, quizás resaltar que el Congreso tiene muchas funciones. Una de ellas es la de ser contrapeso del resto de los poderes, del judicial y del ejecutivo, pero no es la única. Otra fundamental, por supuesto, es acompañar, en este caso al gobierno en turno, que son del mismo partido, en cualquier proyecto de gobierno. Eso parece satanizado en México, es decir, ahorita solamente la gran mayoría de los opinadores hablan de que tiene que ser un contrapeso el Congreso. Primero que todo, tiene que llevar un proyecto de gobierno con el Ejecutivo. Oye, Andrés, pero no sé si estás de acuerdo conmigo, pero al menos los primeros mensajes que nos llegan son un poco controvertidos. Este asunto de haber, en el Senado, de haber primero reprobado el regreso de este gobernador, por cierto, impresentable en muchos sentidos, y digo impresentable por las cifras que presenta de resultados en Chiapas, Velasco, y luego aprobado su retorno como gobernador, pues yo creo que habla de que, caray, más bien el Congreso podría está mandando mensajes de que está siguiendo la línea de alguien. Yo no sé si sea Andrés Manuel López Obrador, pero todo parece indicar que sí. ¿Y quién se espanta de que una fracción parlamentaria siga la línea de alguien? El PRI siguió la línea de Enrique Peña Nieto y pareciera que a nadie le espantaba. Es decir, no quiero ser el defensor del diablo, ni mucho menos, pero a mí me parece que el tema de Velasco y la votación primero en contra y después a favor en el Senado de la República no es más que un tema anecdótico. Quizás de fondo sí tenga mucho en esta negociación que ya todos sabemos que ocurrió, en la cual el Verde le pasa a unos diputados a Morena. A mí lo que me pareciera mucho más relevante es estar revisando el papel del Congreso, que cumpla su papel, entre otros, el también del de contrapeso de Andrés Manuel López Obrador. Bien. A mí la verdad la percepción que me queda es que no se pensó en Chiapas, se pensó más bien en los intereses políticos de un grupo y en otro tipo de intencionalidad, más no en la situación en la que se deja Chiapas, que por cierto es ahora, hoy por hoy, el estado más pobre. Pero bueno, ya lo comentaremos posteriormente. Habíamos comentado también en este espacio que una de las fortalezas de Andrés Manuel López Obrador, estarás de acuerdo, fue el poder aglutinar fuerzas y corrientes muy disímbolas en torno a su proyecto. Personajes que igual militaban en una derecha radical o en una izquierda moderada. Todo esto le sirvió para ganar. Sin embargo, ahora, pues caramba, parece que los demonios comienzan a soltarse en figuras tan emblemáticas como Cuauhtémoc Blanco, que no quiere saber mucho de Morena, o como podría ser Gerardo Fernández Noroña, que también no está muy en la línea de lo que es la política o la línea de Morena. ¿Qué opinas? Quizás eso también sea sano, Víctor, es decir, estas disidencias al interior de Morena podrían darle ese contrapeso del que hablábamos en el tema anterior. Si estas diferencias que tendrán que darse, el ejercicio de gobierno desgasta en todos los casos, y la llegada al poder, por supuesto, que también significa poder tener todos los hilos completos, ¿no? En este caso particular de Cuauhtémoc Blanco, evidentemente lo que está buscando es ser el gobernador, como ya lo han decidido en las urnas, es decir, él es el gobernador, pero en estos acuerdos políticos hay una serie de negociaciones, espacios de poder que debería de ceder a quienes lo acompañaron. Una vez que no está dispuesto a eso, pues empezarán todos estos jaloneos. Son positivos, yo creo que no podemos esperar otra cosa de la política funciona de esa manera y evidentemente tienen que darse esta serie de casos de declaraciones encontradas, la dirigente de Morena reclamándole los espacios que no hicieron o los acuerdos que no se cumplieron, porque también estamos acostumbrados a hablar mal de cuando los políticos se ponen de acuerdo, pero lo que realmente pienso es que los ciudadanos tenemos derecho a saber cuáles son esos acuerdos a los que llegaron los políticos, nada más que claro, eso sí no les gusta decir, cuáles son los acuerdos que tienen. Es decir, aquí Morena tendrá Andrés, y muchas otras historias de disidencias, ¿no?
Sí, claro. Sin embargo, Andrés, estarás de acuerdo conmigo, y eso ya lo habíamos comentado en otra ocasión. El hecho de tener fuerzas tan disímbolas, corrientes tan diferentes, pudiera convertirse en un problema para Morena, porque finalmente, digamos, ya no el riesgo de una agresión externa de partidos que, por cierto, quedaron muy débiles, pero sí dentro de ellos mismos la lucha por el poder puede ser muy descarnada, muy cruel, porque pues representan intereses disímbolos. ¿No crees que vaya por ahí también el futuro próximo? Me preocupa más, Víctor, que se convierta en un problema para los ciudadanos, es decir, que la legitimidad de alguno de los poderes, del gobierno de Morelos o de cualquier otro lado, esta lucha intestina entre morenistas y quienes no son morenistas se convierta en una inactividad, paralice a los gobiernos. Eso sí sería malo, y sería malo para nosotros, los ciudadanos. Que si es malo para Morena, pues a mí no me importa que sea malo para Morena, pero que no sea malo para los ciudadanos. Esta lucha intestina política, este jaloneo por el poder, no debe de ser malo para los ciudadanos. Caray, pues yo creo que esto va a dar mucho de qué hablar, porque también lo que tenemos son personajes muy protagónicos, muy deseosos de tener reflectores, y la manera que luego encuentran es precisamente con la discrepancia no siempre positiva. Pero bueno, en otros temas, esta semana, en el contexto del llamado Mes Patrio, vamos a ser testigos de un acto tradicional y significativo, el grito de independencia. Pero vamos a vivir también uno de los últimos actos públicos de Peña Nieto, el presidente que se va. En teoría es un grito de celebración, pero ¿no ves ahí también un grito de adiós, un grito de no al olvido, incluso un grito con cierto dejo de desesperación? ¿O va a ser, Víctor, quizás un abucheo constante en el Zócalo a Enrique Peña Nieto? Eso también podría serlo, es decir, lo estamos viendo desde el balcón hacia la plaza, y ¿por qué mejor no verlo desde la plaza hacia el balcón? Es decir, voltear este asunto y ver lo que los ciudadanos van a tener una oportunidad al final, aunque nadie los escuche, de estarle reclamando al mandatario cualquier cosa que sea, que cada quien tenga su espacio de reclamo a este gobierno que sabemos, Víctor, se va con una de las peores valoraciones por parte de los ciudadanos, una calificación bajísima para Enrique Peña Nieto, y desgraciadamente en esta parte final tampoco es el momento de tenerle lástima a Enrique Peña Nieto. Esto él mismo, su gobierno, no solo Enrique Peña Nieto, sino todos los que lo rodean, porque él no es solo, obviamente, toda la presidencia de la República, se lo ha ganado a pulso, Víctor. Se lo ha estado ganando durante 6 años, esto que ocurre al final. El abucheo que seguramente va a ocurrir ahí el 1 de septiembre, el 15 de septiembre en el Zócalo con Enrique Peña Nieto. Además de que históricamente los presidentes en México, en esta etapa final de su historia, de su mandato, de su gobierno, normalmente llegan tan golpeados que les es muy difícil esta parte final. La historia no los ha tratado bien, pero me parece a mí que es porque ellos mismos se han ganado a pulso llegar en estas circunstancias al final de un sexenio. Me vino a la memoria un libro estupendo, Andrés, Luis Espota, El primer día, donde habla de la terrible soledad y de cómo un presidente que después de haber tenido todo el poder de la noche a la mañana lo deja de tener. Aquí curiosamente un escritor muy olvidado también, Luis Espota, por un lado. Sí, y por el otro también estarás de acuerdo cuando Peña Nieto dice, la historia es quien me va a juzgar realmente. Yo creo que aquí ya hubo un juicio y empezó por el resultado mismo de la elección. Sí, a mí me parece que la historia ya lo juzgó, y lo juzgó el 1 de julio, y esa frase además es demasiado trillada para que la repita Enrique Peña Nieto. Ya hay un personaje muy famoso que lo dijo, Fidel Castro, y entonces, pues, ¿para qué repetir una frase trillada? Me parece que ya lo juzgó la historia Enrique Peña Nieto. Lo que va a suceder ya es de trámite, lo que queda. Lo más preocupante para nosotros, los ciudadanos, ha sido que a partir del 1 de julio desapareció por completo la presidencia, y tenemos julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, 5 meses en los cuales pareciera muy largos, que Andrés Manuel López Obrador es el que está en el gobierno. No, definitivamente habrá cosas que ver todavía.
Estamos precisamente, como diría un buen amigo, en el lado oscuro de la luna, ¿no? Estamos viviendo un proceso de transición en el que estamos comenzando a ver cómo se diluye el poder de un personaje y cómo el otro lo asume con toda plenitud, con buenos mensajes y también mensajes extraños o raros. Pero en fin, nos queda lo mejor por ver y por seguir. Yo te agradezco mucho, Andrés, este intercambio de impresiones. Creo que siempre es muy útil viendo la perspectiva desde donde estás. Gracias a ti, Víctor. Un saludo afectuoso a Andrés desde Culiacán, allá en Sinaloa, ese hermoso estado. Y bueno, yo le agradezco también a usted que nos haya acompañado en este intercambio de opiniones. Espero que haya sido de interés para usted como lo fue para nosotros y nos vemos en una próxima. Cuídese mucho.